Mis amados hermanos, el Señor les bendiga en este nuevo día, en este nuevo domingo que el Señor nos da en este mes de octubre. Es una bendición, amados hermanos, ver cómo el Señor nos bendice y nos ha permitido llegar a esta altura de este año 2021, hermanos, que con esta pandemia, yo no sé si se ha ido más rápido o se ha ido más lento, pero aquí está el Señor a nuestro lado, dándonos completa bendición, hermanos, confiando y esperando en que el Señor con seguridad está con nosotros, hermanos. Hemos de seguir esperando en Él. Quiero invitarles a orar, hermanos, y pedir al Señor la dirección para el estudio de su palabra en esta mañana de Escuela Bíblica Dominical. Oramos. Nuestro buen Dios y nuestro Padre Celestial, nosotros ahora, Señor, continuamos alabando y glorificando tu precioso nombre, el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús, el Señor de señores, el Rey de reyes, a quien damos honra y gloria, Señor, por permitirnos llegar a este domingo y tener estas clases de Escuela Bíblica Dominical. Sea tu presencia a nuestro lado y guíanos, Padre, en ella. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das. Te ruego y te suplico por nuestros hermanos que están en cama, por los que se están recuperando de enfermedad o una operación que han tenido, Señor, en tus manos está, Señor. Te ruego encarecidamente, Dios, por nuestros niños, dales bendición, Señor. Bendice a nuestros jóvenes, Padre, en tu amor los pongo. A nuestros hermanos varones, nuestras hermanas señoritas, está tú con ellas, Padre Santo, siempre, Padre mío. Sé con nuestros hermanos adultos, con aquellos, Señor, que apenas, Señor, logran moverse, pero están anhelantes de venir a tu casa de oración. Cura heridas, da sanidad, Padre Santo, te lo rogamos, Padre. Y siga tu presencia, Señor, en nuestro estado, en nuestra ciudad, en nuestra patria, Señor. Bendice a nuestros gobernantes y, Señor, que cumplan, oh Dios, para el puesto que ellos fueron elegidos. Ten misericordia, dales mucha sabiduría, Señor. Padre Santo, que haya un fiel tuyo que hable a estos hombres, Señor, que están en autoridad. En Cristo Jesús te ruego y te suplico, Dios, todo esto. Amén. Mis amados hermanos, pues vamos a la última lección de esta serie de 6, basado en 6 cosas de las que debemos estar bien seguros. Y la lección número 6 es seguros de la salvación. Hemos visto temas importantes, hermanos, pero hoy creo que es un tema muy importante como estar seguros de que somos salvos en Cristo Jesús. Quizá usted, hermanos, ha escuchado que el día de hoy no se puede confiar en nadie. Quizá porque hoy se hace muy difícil, es posible, se hace muy difícil de confiar en los demás. Porque quizás también a alguien lo han lastimado, lo han defraudado y quien lo ha hecho son personas en quien él o ella había confiado. Escuché en una ocasión que un padre le dijo a su hijo: ni en su padre usted confíe. Qué triste, ¿no? Qué triste eso, porque ¿qué va a hacer el pobre hijo ahora? ¿En quién va a confiar? Si ni en su padre puede confiar, ¿en quién va a confiar? Entonces, hermanos, ¿en quién confiar y tener seguridad? La Biblia nos dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Números 23, 19. Sí, mi hermano, usted y yo hemos de confiar en Dios, en quien creemos, en quien podemos confiar, esperar y tener la seguridad no solo de su cuidado y su protección, no solo como el que va a suplir nuestras necesidades, como el trabajo para alimentarnos, para calzarnos, etcétera, etcétera, hermanos, sino que nos va a dar la seguridad de la salvación que Él nos ha ofrecido gratuitamente en Cristo Jesús nuestro Señor. Sí, hermanos, el Cristo que se sacrificó por voluntad propia en la cruenta cruz del Calvario, que con su derramamiento de sangre nos limpia de todos nuestros pecados si ponemos nuestra fe en Él, si creemos en Él como nuestro Señor y Salvador. Si Él, Cristo, venció la muerte con poder.
y resucitó al tercer día. Eso dice la Biblia y lo creemos. Hermanos, Él ahora está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros sus hijos. Él es fiel. Él es fiel y es verdadero. Es digno de absoluta confianza. Él cumplirá cada una de sus promesas. ¿Cómo no estar seguros, hermanos, de nuestra salvación en Cristo Jesús? Esta carta, hermanos, primera de Juan, es una epístola de garantía. Y el estudio de hoy se va a centrar en que estemos seguros de la salvación gratuita para todo aquel que cree en Cristo. Ánimo, mis hermanos, ánimo, que nuestra fe crezca y se fortalezca en Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. En esta lección, hermanos, que he repetido varias veces, que estemos seguros de la salvación, vamos a ver en primer lugar, el primer punto, hemos de estar seguros de salvación porque hemos nacido de Dios. Solo el que ha nacido de Dios puede decir, estoy seguro de la salvación en Cristo Jesús. Vamos, hermanos, al capítulo 5 de esta primer carta del apóstol Pedro. Y es el último capítulo de esta epístola. Y nos dice el versículo 1, vamos a trabajar con el versículo del 1 al 5. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Hermanos, este versículo es fundamental, pues es una declaración de fe con base doctrinal. Creer que Jesús es el Cristo es ser fiel a la declaración apostólica que vieron a Cristo con sus ojos, que lo contemplaron y palparon con sus manos, tal como lo dice este apóstol Juan en su primer versículo del capítulo 1. Ellos lo vieron como hombre y también en todos los actos del Señor Jesucristo lo pudieron ver como Dios, como el Dios Santo, el Dios Divino. Hermanos, los falsos maestros enseñaban que el Jesús histórico, que Cristo Jesús no era divino. Además enseñaban que no era el Cristo que esperaban. Bueno, ni los judíos tampoco lo creían. ¿Sí? ¿Se recuerda usted de la declaración que el apóstol Pedro hizo cuando él preguntaba ¿qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Y unos decían, pues él es el profeta Elías, es Juan el Bautista. Y el Señor Jesucristo dice, bueno, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y encontramos a nuestro hermano Pedro, a quien escribe esta epístola, como el intrépido Pedro, el que siempre era el líder de ellos. Y él pregunta al Señor Jesús, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y el apóstol Pedro contesta y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Usted pudiera el día de hoy responder de esta misma manera? ¿Quién es Cristo para usted? Bendito sea el Señor si repitió lo que el apóstol Pedro dijo. Hermanos, esto confirma que solo el nacido de Dios puede decirlo con absoluta convicción. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. ¿Cómo puede una persona no nacer de Dios? Pues no creyendo en Cristo. El que es nacido de Dios es porque ha creído en Cristo Jesús. Amados hermanos, el mismo apóstol Pedro nos dice, el que ama al Padre, ama al Hijo. En otras palabras, es lo que él está diciendo. El que ama al Padre, ama al Hijo. El que ama al Hijo, ama al Padre. No hay vuelta de hoja. ¿Sí?
No hay por dónde llegar, hermanos. El que ama al Padre, ama al Hijo. El que ama al Hijo, ama al Padre. Versículo 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Vuelve el apóstol sobre nosotros, los creyentes, a ver cuánto nos amamos. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Amar a los hijos de Dios. Los nacidos de Dios es en sí una prueba de que amamos a Dios. O sea, usted y yo, hermanos, hemos nacido de Dios, entonces debemos amarnos unos a otros, pero amar a Dios. Volvemos al primer y grande mandamiento, hermanos, amar a Dios. Y el segundo, amar al prójimo, nuestro hermano en la fe, primeramente al hermano en la fe. ¿Cómo vamos a mostrar esto? ¿Cómo estamos diciendo que amamos a Dios y a nuestros hermanos? Guardando sus mandamientos. Guardar los mandamientos del Señor es hacer la voluntad de nuestro Dios. Al no hacer lo anterior, amar y guardar, se corre el riesgo de que lo que hacemos, esas muestras de amor, se corre el riesgo de que solo sea un acto filantrópico. Y de estos actos filantrópicos hay muchas personas en el mundo que hacen este tipo de actos. Están amando sin el amor de Dios, aman, pero están esperando recompensa o se están principalmente glorificando a ellos mismos. O sea, glorifican a una persona, glorifican a una institución, pero nunca, a través de lo que hacen por las personas, no lo están haciendo para dar honra y gloria a Dios. Hermanos, acuérdense que todo lo que hagamos, debemos de hacerlo como para el Señor. Todo, hermanos, todo lo que hagamos, pero todo lo que hagamos, eso encierra todo, ¿sí? Hacerlo para el Señor. Número 3, hermano, versículo 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. El amor a Dios, hermanos, es ser práctico, es hacer algo concreto y hacerlo con grande gozo en nuestro corazón. Será un acto de amor con prontitud y regocijo, nunca como una carga y menos como un deber impuesto. El que ama a Dios ha de amar porque Dios nos amó primero. Como consecuencia de que Dios nos ha amado, usted y yo hemos de amar. Dios nos da, nosotros debemos de dar. Eso es lo que hay que hacer, hermanos. Versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué cosa? Nuestra fe. Recordemos, mis amados hermanos, que Cristo nuestro Señor ya venció al mundo y lo hizo por nosotros. Si Él ha vencido al mundo, nosotros en Cristo hemos vencido al mundo también. Hemos de gozarnos de la victoria que nuestro Señor Jesucristo ha realizado por medio del nuevo nacimiento que usted y yo tuvimos cuando recibimos a Cristo en nuestra vida. Y al hacerlo crecer, o sea, hemos nacido de nuevo e iremos creciendo poco a poco en la fe para que nuestra vida cristiana venza a este mundo, hermanos, y todas sus atracciones, lo venzamos poco a poco y día tras día. Yo les comentaba en la clase anterior, hay muchos cristianos que crecen rápidamente, pero otros más lentamente, hermanos, más lentamente.
Todo mundo luchamos por crecer espiritualmente. No es fácil, pero es una lucha. Y venceremos porque Cristo venció. Ese es el asunto, hermanos. Que venceremos a este mundo porque Cristo ya venció. Cristo ya venció. La razón es que hemos nacido de Dios. Y la victoria que vence al mundo, que ha vencido al mundo, es nuestra fe. Pero nuestra fe al ponerla en Cristo Jesús. No en ponerla a que yo soy fuerte. No en ponerla a que yo tengo capacidad, tengo intelectualidad. Soy un profesionista. Soy una persona estudiosa. No. La fe es la que ha vencido al mundo. Pero la fe puesta en Cristo Jesús. Versículo 5, hermanos. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Ahí está lo que mencionábamos, hermanos. Las preguntas que se responden por ellas mismas se les llama preguntas retóricas. Y este versículo 5 es una pregunta retórica. Porque pregunta, ¿quién es el que vence al mundo? Y ella se contesta, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, ¿quién vence al mundo? El que cree en Jesús, el Hijo de Dios. En un sentido positivo, esta pregunta retórica sería, el que cree que Jesús es el Hijo de Dios es el que vence al mundo. Esto, hermanos, esto es la base de nuestra fe. Creer en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Y cuando creemos, depositamos nuestra fe en Él y esa fe nos da la bendición de vencer a este mundo y todo lo que Él ofrece. Vayamos, hermanos, a la segunda parte de nuestra lección. Esta lección que nos habla de la seguridad de la salvación. ¿Cómo podemos estar seguros de que somos salvos? Bueno, porque tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Vamos ahora al versículo 11, 12 y 13 de este capítulo 5 de Primera de Juan. Hermanos, el destino final del hombre ha sido muy inquietante en toda la historia del ser humano. Bueno, ya sabemos que como consecuencia del pecado, muchos han pensado en el destino final. Otros otros no piensan para nada de eso. Quizás en un momento crítico de la vida del ser humano sí está pensando en cómo llegar al final de su vida, qué va a pasar. Por eso digo aquí que el destino final del hombre ha sido inquietante. Y el mismo hombre se ha respondido de diferentes maneras. Como no tiene a Dios en su corazón, ha buscado por aquí, busca por allá y se responde de diferentes formas. Usted y yo ya sabemos por la Escritura cuál es el destino final del hombre. El apóstol Juan, quien escribe esta carta, él va a darnos claridad muy especial de esta situación. Versículo 11 nos dice, y este es el mandamiento, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. ¿Cuál es el destino final del hombre, hermanos? Bueno, Dios quiere vida eterna para el hombre, pero está en el hombre aceptar o no la oferta gratuita que Dios nos da. Dios nos da vida eterna en Cristo Jesús. Ese es el testimonio de Dios. Dios nunca ha querido que el hombre se pierda. Él no quiere que se pierda. Quiere que el hombre alcance la salvación. El propósito de Dios no es que el hombre se pierda, sino que sea alcanzado para salvación. Muy claro nos lo deja el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 10. Cristo Jesús vino al mundo a buscar ¿qué? A buscar y a salvar lo que se había perdido. A eso vino el Señor, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Todo está en que el hombre se decida
por creer en el testimonio de nuestro Dios, que es un testimonio para vida eterna. Pero esa vida eterna, dice aquí el apóstol Juan, está en el Hijo de Dios. Ahí está la vida eterna. En Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Hermanos, un testimonio es una prueba, es una aseveración que alguien hace para confirmar una verdad. Y el apóstol Juan nos dice, Dios nos ha dado vida eterna. Dios se preocupa por la eternidad de cada persona y la ofrece para el que la quiera tomar gratuitamente. Solo tiene, repito, que depositar su fe en el Señor. La fe viene por el oír. ¿El oír qué cosa? La palabra de Dios. ¿Qué necesita entonces la gente para creer? Necesita fe, sí, cierto, pero la fe va a venir por oír la palabra de Dios. ¿Y cómo la van a oír? Usted y yo ya la escuchamos, ya aceptamos por fe a Cristo. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues llevar la palabra de Dios a otros. Así como la palabra de Dios llegó a nosotros un día, así la palabra de Dios debe llegar a otros para que otros también crean y tengan vida eterna en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Dios nos ha dado vida eterna. Dios se preocupa por la eternidad de cada persona y está disponible para el que la quiera tomar. Es un regalo. Es un regalo por la gracia de nuestro Dios. Y esta vida, vuelvo a repetir lo que dice este pasaje, está en el Hijo de Dios, en Jesucristo. La vida eterna, sí, hermanos, la vida eterna se origina en Cristo y Él mismo es quien la da. Vamos al versículo 2, hermanos. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Hermanos, lo que el apóstol Pedro nos dice aquí es lo que usted y yo creemos. Tenemos al Hijo, tenemos la vida. Esto, hermanos, es una realidad que debe de vivirse para lograr la vida eterna. Muy sencillo. Otra vez vuelve el apóstol como en otros pasajes, en otro pasaje anterior. Tienes al Hijo, tienes la vida. ¿No tienes la vida? Pues porque no tienes al Hijo. Por eso. La gente a veces no tiene desde ahorita la vida eterna porque no ha querido creer en el unigénito Hijo de Dios. Así es que, mis amados hermanos, todo intento, todo invento para llegar a Dios, como las llamadas penitencias, como los llamados sacrificios para lograr la salvación, nada de eso es válido ante la palabra de Dios. Todo ello es mentira basado en la palabra de Dios. Se está perdido. La palabra de Dios así lo dice. ¿Qué nos dice Juan 3:36? Usted puede ver también Juan 14:6, que nos dice, Cristo Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y Juan 3:36 nos dice de la siguiente manera, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así que, mis amados hermanos, usted y yo hemos de buscar lo que dice la palabra de Dios. Tener a Cristo en nosotros es tener vida eterna. Versículo 3, hermanos, dice, estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Hermanos, este versículo 13
parece ser la conclusión de toda la epístola del apóstol Juan. Está escrito a creyentes en Cristo para que tengan la seguridad de que están en el camino correcto, en el camino de la fe, en el camino que nos lleva a Dios el Padre a través de Cristo Jesús. Los creyentes somos poseedores de la vida eterna. Y así, esto, hermanos, con esta seguridad, nos debemos cada uno de nosotros animarnos, hermanos, animarnos a seguir creciendo en la fe en Cristo Jesús cada momento y cada día. Animémonos, hermanos, unos a otros. Fortalezcamos nuestro espíritu. Llamemos a nuestros hermanos que están enfriaditos, que se han enfriado, que quizás ya no han estado viniendo. Hágale una llamada por teléfono. Invítelo en el amor de Dios. Invítelo, anímelo, hermanos. Anímelo. Así, mis amados hermanos, les invito ahora a pasar al tercer punto de nuestra lección, que le vamos a poner por título, porque hay nueva vida en Cristo. Porque hay nueva vida en Cristo, amados hermanos. El segundo punto, hermanos, se tituló porque tenemos vida eterna en Cristo. Ahora este tercero, porque hay nueva vida. Hay vida eterna, pero hay vida nueva también en Cristo Jesús. Vamos a ver los versículos 18 al 21. Dice así, el 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Hermanos, en pedagogía se dice que si no hay cambios en la conducta, no hay aprendizaje. Vuelvo a repetirlo. En pedagogía se dice que si no hay cambios en la conducta, entonces no hay aprendizaje. Aquí el apóstol Juan nos lleva a algo de esta verdad. El versículo 18 que ya leímos, podemos ver en él una gran bendición de que hemos sido nacidos, que somos bendecidos aquí por nuestro Señor, que nos dice, todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Amados hermanos, aquí podemos ver nosotros cuatro cosas. 1, hemos sido nacidos de Dios. 2, no más pecado. 3, Dios nos guarda. Y 4, el maligno no nos toca. La primera, que nos habla de nacer de Dios. Para nacer de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que creer y recibir a Cristo con todo nuestro corazón. La 2, no más pecado. El nacido en Cristo no practica el pecado, no practica el pecado. Así dice este versículo 18, no practica el pecado. Este de no practica el pecado no dice que nunca más peca, simplemente que el pecado no es su práctica de vida, no es hábito de vida, ¿sí? No es su hábito pecar. Antes pecaba, pero a son y a ton. Hoy no. Hoy el Espíritu Santo redarguye nuestra vida de pecado y nos dice, eso es pecado. Acuérdate que esto no agrada a Dios. El que no practica el pecado no permanece pecando. Ha roto su esclavitud, su relación con el pecado. No peca deliberadamente. 3, Dios nos guarda. Hermanos, téngalo por seguro, completa seguridad de que somos hijos del Señor. Por lo tanto, Él nos va a guardar.
Esa es su oración en Getsemaní, capítulo 17 de Juan. Él está rogando a Dios por nosotros. Él sabe y reconoce de dónde fuimos hechos. Él sabe nuestra condición humana. Y llora al Padre Celestial por usted y llora por mí. Somos sus hijos. Él nos fortalece para vivir practicando la obediencia a nuestro Dios. Nos levanta cuando caemos y en su mano nos va a sostener. 4. Número 4 dijimos, el maligno no nos toca. No nos toca. Hermanos, Satanás no nos va a tocar. No estamos exentos de pecar, es cierto. Mientras que estemos en el mundo, no estamos exentos de pecar. Pero vuelvo a decir, ya no pecamos deliberadamente. Ya no es nuestra costumbre pecar, ya no. Dios mismo nos va a librar de vivir una vida de pecado. ¿Cómo, hermanos? Vuelvo a repetir, yo creo que he dicho esto como 3-4 veces en estos estudios que hemos tenido. El apóstol Santiago escribe en el capítulo 4, versículo 7 de su carta, Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Hermanos, para resistir al diablo y que huya de nosotros, ¿qué es lo que debemos de hacer? Dice Santiago, someternos a Dios. Someternos a nuestro Dios, humillarnos a nuestro Dios, buscar a nuestro Dios, hacer su voluntad, orar, leer la Biblia, venir al templo, compartir con otros lo que por gracia nosotros hemos recibido. De esa manera, hermanos, sometiéndonos a nuestro Dios, podemos resistir al diablo y Él va a huir de nosotros. ¿Sí? Así es, hermanos. Versículo 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Hermanos, aquí el apóstol nos insta a estar seguros de que estamos bajo la poderosa mano de nuestro Dios. El apóstol nos insta a que usted y yo recordemos siempre de que somos sus hijos. Pero también nos habla de que si no se es hijo de Dios, entonces se está bajo el dominio del maligno, del diablo, y el mundo está dominado por Satanás, el padre de mentira. Así que, mis amados hermanos, la invitación es a que nunca se nos olvide que somos de Dios. Donde usted ande, nunca se le olvide que es de Dios. Nunca se le olvide. Donde usted y yo estemos, lo que hablemos sean palabras que edifican. Lo que hagamos sean cosas que honren y den gloria a nuestro Dios. Lo que pensemos sea algo que nos ayuda a crecer. Cuidado, hermanos, cuidado. Versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, Cristo, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Pero sabemos que el Hijo de Dios, Cristo, ha venido y nos ha dado entendimiento a usted y a mí, para que conozcamos a nuestro Señor Jesucristo, el único Dios, verdadero Dios y la vida eterna. Hermanos, aquí el apóstol Pedro nos habla de que el conocimiento cristiano no es solo teoría. Está basado en hechos reales que nadie puede negar. Los apóstoles fueron testigos. Los cristianos hoy somos bendecidos por Dios por conocer a Cristo.
el verdadero Dios y además la vida eterna que Dios nos ofrece en Cristo Jesús. Juan 10:30 nos dice, yo y el Padre uno somos. Cristo y el Padre uno son. Hermanos, usted y yo, como adoradores del único Dios verdadero, hemos de amar a Dios con todo nuestro corazón y amar a nuestros semejantes también. Versículo último, hermanos, último versículo de esta epístola. Hijitos, con cuánto cariño el apóstol. Guardaos de los ídolos. Amén. Otro problema, hermanos, que existía es la idolatría. Siempre la idolatría ha venido en toda la historia del pueblo de Israel. Siempre. Y hoy día, no se diga. Y en nuestra patria, menos, hermano, mucho más. Pueblo idólatra. Pueblo idólatra, hermanos. Es increíble, hermanos, tanta idolatría que hay en nuestra patria. El apóstol dice, guardado de los ídolos. La idolatría, hermanos, daña la comunión con Dios. No la hay. Cuando hay idolatría, es un obstáculo para tener comunión con Dios. Quiero invitarle, y así vamos a terminar, lo que nos dice Mateo 6:21. Mateo 6:21 nos dice de la siguiente manera. Nos dice, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Hermano, Dios nuestro Señor nos ayude a asegurarnos de la salvación que Dios ofrece en Cristo Jesús. No dejemos por ningún motivo de adorar al Dios único y verdadero. No dejemos, hermanos, por ningún motivo de amar a este Dios y amar a nuestro prójimo como a sí mismo, como nos dijo el Señor Jesucristo. El Espíritu Santo, hermanos, nos dirá, nos redarguirá de nuestra condición en relación a Dios y a la comunión con Él. Dios le bendiga, mi amado hermano, y así terminamos esta serie de 6 lecciones y le invito a orar, a dar gracias a Dios. Señor Padre, te alabamos y glorificamos tu nombre y te rogamos en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que tú sigas a nuestro lado, Padre, redarguyendo nuestra vida, Señor, para mejorar nuestra relación, nuestra comunión contigo. Te agradecemos, oh Padre, por esta serie de 6 lecciones basada en esta primera epístola del apóstol Pedro, Señor, del apóstol Juan, Señor. Gracias, oh Dios. Perdóname, Padre, por a veces decir Juan o decir Pedro, Señor, pero gracias por el apóstol Juan, el apóstol del amor, que nos insta, Señor, a conocerte a ti, a depender de ti, pero también a amar a nuestros hermanos, a estar seguros de la salvación que en Cristo Jesús tenemos. Perdónanos, Señor, te lo ruego, te lo imploro esto en Cristo Jesús, oh Dios. Amén. Hermanos, pues sí pido disculpas si a veces en lugar de mencionar al apóstol Juan, menciono al apóstol Pedro. Todas las 6 lecciones fueron basadas en la epístola del apóstol Juan. Dios nos ayude, hermanos, a ver a este apóstol del amor, el último de los discípulos que murió, que terminó, el apóstol que estuvo siempre a un lado del Señor Jesucristo. Y en lo que podamos voy a leer esta carta, hagámoslo, hermanos, y estemos seguros de lo que hemos creído. Nuestra próxima clase va a estar basada en el libro de Génesis, capítulo 12, del 1 al 8. Y el tema central va a ser caminando con confianza. Pero la primera lección se titula La base de la confianza. Todas nuestras lecciones del próximo mes, que van a ser 7, hermanos, han de basarse en este libro de Génesis. Así es que si usted está leyendo Génesis o no lo ha leído, léalo por favor. Ahí vamos a basar nuestras lecciones. Dios le bendiga a mi hermano siempre. Amén.